Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15, donde dice: Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Comienza diciendo este versículo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Note que el traslado o el arrebatamiento de la Iglesia debe ser considerado como doctrina fundamental, puesto que el apóstol Pablo la enseña como palabra del Señor. Y es sin duda una de las revelaciones que Pablo recibió directamente de Jesús durante su viaje en Arabia, luego de su conversión. Y note que no es algo que los apóstoles o alguno de los maestros de la Iglesia naciente le hubiesen enseñado, sino que era algo que procedió directamente del Señor, como así enseña en Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Ya que esta revelación no está en el Antiguo Testamento y sus detalles tampoco en lo escrito del Nuevo, salvo en la literatura paulina. Pero note que tampoco hay base para afirmar que esta enseñanza estuviese en palabras del Señor que no están registradas en los evangelios, como son aquellas que el apóstol dice de él. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, donde dice: más bienaventurado es dar que recibir. Esto debe de entenderse que se trata, como se dice antes, de palabras reveladas directamente al apóstol y que no figuran, por otro lado, en ningún de otros escritos. Sigue diciendo este versículo: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Note cómo luego pasa a referirse a quienes viven en el tiempo de la venida del Señor. Y es interesante apreciar el uso de los participios del presente en la estructura de la oración. Sin embargo, algunos eruditos que no están identificados con el arrebatamiento de la Iglesia consideran la expresión en presente como una figura literaria en la que el escritor se identifica con todos los que están presentes en un determinado momento futuro de la Iglesia. Pero note que, sin embargo, el apóstol compartía en pensamiento de toda la Iglesia de su tiempo de que el regreso del Señor era inminente. Ahora bien, no significa esto que el apóstol estuviese afirmando que él estaría vivo cuando regresare el Señor, sino una forma de referirse a quienes viven en el tiempo de su regreso. Sin embargo, inminente ese regreso tanto Pablo en su tiempo como cada uno de nosotros en el día de hoy debemos de esperar que se produzca en cualquier momento. Por tanto, podemos decir: los que vivamos, los que hayamos quedado. El hecho de la reserva divina de la fecha de este acontecimiento hace que cada creyente debe de estar a la expectativa del retorno de Jesús para buscar a su Iglesia. Y vuelve nuevamente a aparecer aquí el término aparición, manifestación. Literalmente quiere decir estar cerca o al lado, expresando así el acto por el cual alguien que está ausente se hace presente, siendo la tercera vez que aparece en esta epístola, ya que insiste en el acontecimiento que comporta el cumplimiento de la promesa del Señor de venir a buscar los que son suyos. Y por esta razón el creyente Y es que por esta razón los creyentes hemos sido llamados a
esperar al Señor, como así señala el capítulo 1 y versículo 10. Por otro lado, note que ya se ha dicho antes que no se trata de esperar señales o cumplimientos proféticos, sino de esperar al Señor, que regresará en cualquier momento sin que sea necesario el cumplimiento de ninguna señal, ya que lo que esperamos es la venida del Señor. También debe de tenerse en cuenta que esta venida no es la segunda venida, ya que quien viene no desciende a la tierra como ocurrió antes en su nacimiento, sino que es venida en relación con la experiencia de los creyentes que saldrán de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire. Sigue diciendo este versículo: no precederemos a los que durmieron. Los tesalonicenses creían que el Señor iba a venir, pero no tenían la seguridad que ese acontecimiento afectase a todos los creyentes, tanto los vivos como los que hayan dormido en él. Y note que esto producía tristeza, puesto que los vivos tendrían una inminente oportunidad para estar con el Señor, mientras que los que hubiesen muerto debían esperar hasta la resurrección final. A este error responde el apóstol con un rotundo literalmente no, es decir, no que debe ser traducido por de ningún modo, ya que los que vivan precederán a los que han partido para estar con Cristo. Es decir, nadie tendrá privilegios sobre los creyentes muertos, ya que los muertos en Cristo no esperarán a un momento lejano en el tiempo que exigiría un largo tiempo hasta su resurrección. Y la primera advertencia es que el cumplimiento de la promesa no se hace para algunos, sino para todos, ya que todo cuanto tiene que ver con la Iglesia tiene que ver con todos los creyentes que son miembros en ella. Así que, cuando el Señor venga, ningún creyente dejará de estar presente para el encuentro con Él. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Comienza diciendo este versículo: porque el Señor mismo. Todo el evento futuro que se describe aquí tiene que ver o está relacionado con el Señor. No es otro quien desciende del cielo, sino el mismo Señor, como precisa aquí el apóstol, ya que no puede ser de otra manera. La promesa de su regreso para buscar a la Iglesia fue formulada por él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículos 1 al 4. Y los ángeles precisaron esto mismo cuando dijeron a los que estaban presentes en la ascensión, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 11, donde dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Necesariamente tiene lugar un descenso del Señor, puesto que ha sido entronizado en la majestad de las alturas, donde está sentado a la diestra de Dios, como señala Hebreos capítulo 1 y versículo 3, ya que desde el día de su ascensión, y note que lo hace corporalmente como ocurrió en cierto modo en su primera venida. Aquella fue por encarnación, pero esta por medio del cuerpo glorificado de su resurrección. Y en ambas ocasiones el cuerpo es el instrumento para manifestar la presencia del Señor, ya que ambas naturalezas, tanto la divina y la humana, están presentes en la persona divina del Hijo de Dios. La primera
eternamente y la segunda desde el instante de la encarnación, y ambas inseparables de la persona en la que subsisten. Y no será otro, será el Señor que desciende desde el cielo. Sigue diciendo este versículo, con voz de mando. Vemos aquí como la segunda parte de la enseñanza general tiene que ver con la manifestación de quien desciende del cielo, y dice que lo hará con voz de mando. Es la expresión de la omnipotencia de Dios, ya que cuando creó el universo, esa voz de autoridad trajo a la existencia lo que no existía, y las manifestaciones de su poder en el transcurso de la historia se produjeron al poder de su palabra. Note que las sanidades durante el ministerio terrenal tuvieron lugar en respuesta a ella, pero de forma especial las resurrecciones de los muertos fueron operadas a causa de la autoridad de su voz. El ejemplo de la resurrección de Lázaro es evidente, y con dos palabras en el texto griego, además del nombre de Lázaro, que está definiendo a quién iban dirigidas las voces de autoridad, cuando dice, ven fuera. El que estaba muerto no pudo resistir la autoridad del autor de la vida y la muerte, ya que tuvo que dejar suelto al que había entrado en su dominio, como dice Juan capítulo 11 versículo 43. Y esta es la principal razón por la que el apóstol enseña que en el descenso el Señor vendrá con voz de mando, porque va a producirse la resurrección general de todos los muertos en Cristo. Note que el Señor aseguró que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18. Y en el entorno histórico del Antiguo Testamento, tiempo que corresponde a las palabras del Señor sobre su iglesia, las puertas del Hades solo tienen el significado del lugar de muerte. Note lo que dice Isaías, capítulo 38 y versículo 10, donde dice, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. La figura expresa la imposible victoria de la muerte sobre ella, ya que la muerte no prevaleció primero sobre el que había dicho, yo edificaré mi iglesia, y en segundo lugar, tampoco prevalece sobre los miembros de la iglesia, que experimentan, como todos, la muerte física. Para estos, el morir es simplemente dormir en Cristo, para ser resucitado un día y estar para siempre con Jesús. Y así lo muestra en esta epístola el capítulo 4 y los versículos 16 y 17. Ya que Jesús con su vida garantiza la perpetuidad de su iglesia, y las llaves del lugar de los muertos están en la mano del Señor de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Con su propia muerte Jesús derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás, como así señala Hebreos capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Y por su resurrección tiene absoluta autoridad sobre la muerte y la vida. Por tanto, la Iglesia pasará durante su existencia terrenal por graves dificultades. Miles de sus miembros serán muertos violentamente, y Satanás va a desencadenar su furia infernal contra ella. Pero el Señor la sostiene con el cimiento firme de su vida que transmite la vida eterna a cada una de las piedras que son unidas a Él. Note lo que dice la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 4. Acercándoos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Esa vida eterna garantiza la victoria definitiva sobre el poder de la muerte. Por tanto,
Ninguno de los miembros de la Iglesia que Jesucristo edifica perecerán jamás, porque nadie podrá moverlos de la posición que ocupan en la mano del Señor. Juan, capítulo 10, versículo 28 dice: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Continúa diciendo este versículo con voz de arcángel. Vemos aquí que otro aspecto de la gloriosa manifestación del Señor que desciende del cielo es la voz de arcángel. En la estructura de los ángeles están distintas órdenes, entre los que se muestran, por ejemplo, a los arcángeles, si bien solo se menciona a uno de ellos por nombre, como es Miguel. Y aseguro que existen otros arcángeles también, pero será Miguel quien conducirá en el futuro los ejércitos celestiales, como así nos dice Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 7 al 9, donde dice: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Note cómo el arcángel es literalmente jefe de ángeles. Esto quiere decir que es él que los coordina conforme al propósito de Dios, ya que los ángeles están al servicio del Señor, que los usa conforme a su propósito y fines. Estos se organizan a modo de huestes, como así señala Lucas, capítulo 2 y versículo 13, donde dice: «Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían». Note que de ahí los ángeles y arcángeles tengan ocupaciones que podríamos llamar militares, actuando y defendiendo a los creyentes, también a Israel, luchando en contra huéspedes de maldad, etc. El salmista identifica a los ángeles como un ejército, en el Salmo 148, versículo 2, y el número de ángeles es de tal dimensión que se dice que es innumerable. Job, capítulo 25 y versículo 3. Por otro lado, el Señor mismo es el príncipe del ejército de Jehová. Josué, capítulo 5 y versículo 14. También hay autoridad suprema sobre los ángeles, de ahí, por ejemplo, que en Apocalipsis se hable de ejércitos celestiales que acompañan al Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Ya que los ejércitos celestiales son los ángeles en general. Efesios capítulo 3, versículo 10. Ya que ellos tienen un ministerio muy amplio en toda la creación de Dios, y especialmente en relación con los hombres y de forma muy especial con los creyentes. Sobre esta organización angélica están los arcángeles también. Y note que el que desciende del cielo es el Rey de reyes y Señor de señores, por lo que se manifiesta rodeado de ángeles. La voz de autoridad para resurrección será también la voz de autoridad sobre los ejércitos celestiales que estarán presentes en esa gloriosa ocasión. La voz de arcángel significa aquí la voz de poder, sin oposición. Los ángeles estuvieron presentes en todo el proceso de salvación, incluyendo la agonía en Getsemaní, la cruz y la sepultura, pero también se hicieron presentes en la resurrección, en la proclamación del Evangelio y en el establecimiento de la Iglesia. Y ahora están puestos al servicio de quienes son herederos de salvación. Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Así pues,
Se considerará un poco más adelante otra razón por la que se hace aquí referencia a la voz de arcángel relacionada con este evento. Sigue diciendo este versículo, y con trompeta de Dios. Notamos como las voces de la omnipotencia y de la soberanía divina va a sonar también la trompeta de Dios. Aquí el apóstol está haciendo alusión a ella en otro lugar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 51 y 52, donde dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a final trompeta, porque tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados. Aunque se trata de un suceso en el final de la historia terrenal de la Iglesia, nada tiene que ver con la última séptima trompeta del Apocalipsis, como dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, ya que allí se refiere al tiempo de la tribulación en donde ya la Iglesia habrá sido trasladada a la presencia del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. El sonido de trompeta señala también el final de una época y el comienzo de otra, como ocurre en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, en el año jubilar que comenzaba con el toque de trompeta, como así señala Levíticos capítulo 25 versículo 9. Y además también expresaba el final de un ciclo de tiempo y a la entrada al disfrute de las bendiciones que comportaba ese año jubilar. Además, las trompetas servían para convocar al pueblo de Dios para ocasiones especiales, reunirlos frente al tabernáculo, convocarlo a la guerra y para otras ocasiones solemnes, como así nos dice Números capítulo 10 versículos 1 al 10. Es por eso que el sonido de trompeta está usándose aquí como elemento de advertencia de que un tiempo, el de la iglesia peregrina, ha terminado para dar paso a la iglesia gloriosa. Por tanto, el sonido de trompeta es una figura elocuente para referirse al comienzo de algo extraordinario. Y aquí expresa también la convocatoria celestial a los creyentes, a unos para resurrección y a otros para transformación, que los prepare para acudir primero al encuentro con Jesús y luego a compartir con Él las riquezas de gloria. Sigue diciendo este versículo: descenderá del cielo. Ya se ha considerado que el Señor que desciende es el mismo que ascendió, pero sin duda la dimensión presencial es completamente diferente, ya que antes fue manifestado como Dios hombre bajo condición de siervo, de modo que fue visto como sin hermosura, sin atractivo para desearlo, como dice Isaías capítulo 53 y versículo 2. Pero luego de su obra redentora, recibió el nombre que es sobre todo nombre, ante cuya autoridad se doblará toda rodilla en cielos, tierra y debajo de la tierra, para que todos confiesen que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Rodeado de majestad y gloria, aquel que sufrió la contradicción de pecados, ocupa la posición de autoridad suprema, sentado a la diestra del Padre. Con esa gloria y esa majestad que le corresponde, descenderá del cielo, y el encuentro con los suyos tendrá un contexto glorioso. No será el encuentro con el siervo sufriente, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Note que el descenso del cielo en esa ocasión no será de limitación, sino de poder supremo, al que nadie resistirá su voluntad, ya que no es un descenso
en humillación, sino en gloria. Sigue diciendo este versículo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. El descenso del Señor traerá aparejada la resurrección de un grupo de muertos, a los que Pablo se refiere llamándole muertos en Cristo. Esto quiere decir que esta resurrección será la segunda manifestación de resurrecciones. Y escribiendo a los Corintios, el apóstol hace mención al programa de resurrecciones cuando dice, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En el programa de resurrecciones se aprecia que el primero de la resurrección de los muertos fue Cristo. Luego un segundo grupo formado por los que son de Cristo, que tendrá lugar en su venida. Y finalmente los santos de la antigua dispensación y los creyentes muertos en la tribulación, en la segunda venida del Señor, como así señala, por ejemplo, en Isaías, capítulo 26, versículo 19, Daniel, capítulo 12, versículo 2, y Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5. Ahora bien, no son todos los muertos los que resucitan, sino algunos de entre los muertos, es decir, los muertos en Cristo, ya que necesariamente ha de referirse esto a los muertos de la Iglesia, puesto que se le identifica como en Cristo. Y solo se está en Cristo por el oficio bautizador del Espíritu Santo que une a cada creyente, bautizándolo en Cristo para la formación de un cuerpo en Él, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Los cristianos que participaron para estar con Cristo a lo largo de los siglos de la dispensación de la Iglesia, serán levantados de entre los muertos y además dotados del cuerpo de resurrección. Note que no será una simple interrupción de la muerte, sino un definitivo despertar a una experiencia de vida con Cristo. Este cuerpo de resurrección será idéntico al cuerpo transformado de los cristianos vivos, como se va a considerar en el siguiente versículo. Pero sin embargo, es necesario entender claramente que el cuerpo de resurrección no es el cuerpo enterrado que retorna a la vida, sino la dotación de un nuevo que nada tiene que ver con el anterior. Note que el problema de los creyentes en Corinto tenía que ver con esto mismo, y era ¿cómo resucitarán? Y en la enseñanza sobre esto, el apóstol enseña que se produce un cambio absoluto entre el cuerpo que muere y el que resucita, comparable con la transformación de una semilla puesta en la tierra. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 37 al 39, dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y lo hace para añadir luego, en relación con la resurrección de los muertos, en los versículos 42 y 44, donde dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo del creyente a su muerte se corrompe, como el de todos los hombres, regresando al polvo de la tierra de donde fue tomado. Y el cuerpo de resurrección no es incorruptible, sino que resucita en incorrupción, esto es, no está preservado de corromperse, sino que la corrupción no le afecta porque está en otra esfera a la que ésta no puede llegar. Y note que este cuerpo tendrá las características del cuerpo del Señor resucitado, en las que las limitaciones propias del cuerpo de nuestra vida son cambiadas por otras mucho más elevadas. Sin embargo, esto no supone que el cuerpo que recibamos no tenga nada que ver con el material, que fue la resistencia de la parte espiritual del hombre, y la vinculación con él está en relación de su procedencia, esto es, surge como transformación de cuerpo muerto y es identificativo de la persona que lo posee, ya que este cuerpo de resurrección permite al creyente entrar en el disfrute pleno de una nueva dimensión de vida en la presencia del Señor, disfrutando perpetuamente de las riquezas de gloria que el Señor tiene como herencia para los suyos. Amigo y amiga oyente, la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Mi amigo, mi amiga oyente, si aún no tienes tú lo que dice este versículo, es decir, una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, y además que está reservada, y la ha reservado precisamente el Señor Jesucristo para aquellos que son suyos. Mi pregunta es, ¿eres de Jesucristo? ¿Le tienes en tu corazón? ¿Le has recibido como tu único y suficiente Salvador? Si no es así, pues ahora yo te animo a que tú puedas hacer una oración de fe para recibirle en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, no soy tuyo, no soy tuya, porque nunca te he recibido en mi corazón, pero en este momento te quiero pedir perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora sí, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te quiero dar gracias, porque a partir de ahora sí que soy una persona tuya, porque a ti me rindo y de ti recibo la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.